El día de hoy, en esta mañana, retomamos el rumbo por nuestro estudio en Lucas. Así que si tienen sus Biblias, les animo a que las puedan abrir a Lucas capítulo 4. Ya hace algunas semanas estudiábamos los primeros versículos del capítulo 4 de Lucas, donde se nos presentaba la tentación, las pruebas hacia nuestro Señor Jesucristo. Un par de semanas estudiamos del versículo 1 al versículo 13 del capítulo 4 del Evangelio de Jesucristo según Lucas. Que ustedes saben, Lucas, al tratarse de un hombre que no estuvo ahí presencialmente viendo todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos ahí en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, cómo es que, a pesar de no ser un testigo en todas las cosas, un testigo ocular, investigó con diligencia para poder presentarle a Teófilo este escrito, versículo 3 del capítulo 1. Este reporte de todo lo que sucedió con respecto a la verdad precisa, a todo lo que se escribió con respecto al evangelio que ha sido compartido a este hombre. Y como lo hemos estado mencionando, Lucas, tratándose del primer volumen de dos obras, Lucas y Hechos. Lucas la primera parte, Hechos la siguiente parte. Donde hemos encontrado también varias similitudes, varias cosas y aspectos interesantes que enfatizan ese mensaje, como lo sabemos, el libro de los Hechos, enfocándose y describiendo a la iglesia y cómo es que el evangelio llegó a Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Un mensaje que llegó hasta lo último, hasta los gentiles, mediante la plantación de iglesias. Ustedes recordarán, es Bernabé enviado por la iglesia en Jerusalén a plantar o a ver a los hermanos ahí en Antioquía, que precisamente son a estos, a los creyentes en Antioquía, gentiles, a los que se les llama cristianos por primera vez. Por lo que llega este mensaje de salvación y llega este regalo tan preciado, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llega a oídos y a corazones de gentiles. Pero ahora mismo nos encontramos en Lucas, y en Lucas capítulo 4 hemos comenzado viendo primero esta etapa donde se nos enfatiza una y otra vez que es el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre. ¿Recuerdan ustedes? Final del versículo 38 del capítulo 3, Hijo de Adán, Hijo de Dios, aquel que en quien desciende con el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y también al que va dirigida unas palabras del cielo, versículo 22, donde se nos dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿En quién encuentro complacencia? En la transfiguración, nuevamente esta voz diciendo, a él oíd. Es decir, el testimonio del cielo y el testimonio del Espíritu, el testimonio del Padre, apuntando al Hijo, apuntando a Cristo como el Mesías. Y por supuesto a través de la genealogía, apuntando también a su genuina humanidad, final del capítulo 3. Y ahora que entramos al capítulo 4, ¿recuerdan ustedes? Hijo de Adán. ¿Qué quiere decir esto? El verdadero Adán. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que cuando encontró y fue enfrentado por la tentación, no cayó como el primer Adán. Aquel que teniendo todo en contra, ¿recuerdan ustedes dónde se encontraba Jesús? Capítulo 4, en el desierto, con hambre, respondiendo al enemigo, respondiendo al diablo, con la misma palabra de Dios, mostrando su dependencia. Mientras tanto, Adán, teniendo un jardín a su disposición, teniendo toda la comodidad, sucumbiendo ante la tentación. Lo que nosotros leemos en la tentación de Jesús es que a diferencia del primer Adán, Jesús, segundo Adán, lo dice el apóstol Pablo, lo leemos también en Romanos capítulo 5, 1 y 2 de Corintios, parte final, es aquel que viene a cumplir aquello que el primer Adán no pudo hacer. El Hijo del Hombre, aquel que venció la tentación. Aquel que en el poder del Espíritu, guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, vino a cumplir su ministerio, a predicar el evangelio, a ser testimonio y por supuesto abrir el camino al Padre.
Esa es esta preciosa verdad de la cual Lucas, tan solo en estos 3 capítulos, nos ha hecho notar. No hay espacio para la duda. Lucas está una y otra vez y a lo largo de cada capítulo de estos 3 iniciales apuntando al Mesías, mediante los testigos, mediante el canto de María, mediante el testimonio de Juan el Bautista, mediante el bautismo, mediante su nacimiento, mediante el cumplimiento de la palabra. No es casualidad. Ningún versículo, ningún punto en la palabra de Dios está ahí por casualidad. Está ahí para poder confrontar corazones de piedra, ser traspasados por la palabra de Dios que es viva y eficaz, y hacernos ver que lejos de gloriarnos o jactarnos, como cantábamos hace un momento, siendo un pecador, perdido y sin esperanza, por pura gracia y misericordia, a través de su palabra, es que nos hizo nacer de nuevo. Dice Santiago, por la palabra de verdad. Así que llegamos al versículo 14 del capítulo 4, y hoy estaremos estudiando hasta el versículo 30. Por cuestiones de tiempo no voy a dar lectura a todo en este momento, pero sí te puedo comentar lo siguiente, versículos 14 y 15, un pequeño resumen de lo que es el primer año de ministerio de nuestro Señor Jesús. Versículos 16 al 30, tenemos el contenido de este mensaje una vez que Jesús está en Nazaret y también la respuesta de la gente. Por lo que en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 30, me gustaría que pudiéramos apreciar 3 escenas que describen el ministerio de Jesús y dirigen nuestra atención al mensaje de salvación y perdón de pecados. 3 escenas que describen el ministerio de Jesús y dirigen nuestra atención al mensaje de salvación y perdón de pecados. Primero vamos a ver el resumen o un resumen, después vamos a ver el mensaje. Finalmente vamos a ver la reacción. Un resumen del ministerio, el mensaje, el contenido de este ministerio y la reacción de la gente al ministerio de Jesús. Primeramente me gustaría que pudiéramos leer el versículo 14 y versículo 15, el cual nos da los primeros pasos a lo que es el resumen, como les digo, de este primer año. Versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Una vez que termina la narración de la tentación, versículo 13, se nos dice que el diablo se alejó esperando un tiempo oportuno. Hace un par de semanas veíamos que ese tiempo oportuno o ese tiempo vuelve a suceder, sobre todo lo vemos claro cuando Pedro es el que le dice, no maestro, que eso ni pase por tu mente, ni suceda, cuando Jesús está anunciando su muerte. Así que una vez que eso sucede, versículo 14, una vez que vence la tentación Jesús y el diablo se aleja de él, él regresa a Galilea y otra vez, versículo 14, se nos describe en el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Y me gustaría que pudiéramos apreciar lo siguiente, porque desde hace un par de semanas hemos visto cómo es que esto se repite una y otra vez. Es el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús en forma corporal como de una paloma, versículo 22. Es el Espíritu Santo del cual Jesús está lleno, versículo 1 del capítulo 4, cuando es llevado por el Espíritu en el desierto. La parte final del versículo 1 del capítulo 4. Si hay algo que Lucas nos está enfatizando es que Jesús no está haciendo nada por su cuenta, sino como veíamos hace 2 semanas, así como el Espíritu guía al desierto a Jesús. Es decir, en el plan soberano de Dios es Jesús quien se conduce ahí. De esta misma manera, Él es que regresa a Galilea. Ahora se nos menciona que es en el poder del Espíritu. Y el poder, sin lugar a dudas, nos habla de algo especial, de algo que en ese momento no se conocía. Y es que Jesús estaba obrando milagros como nunca antes se habían visto. El énfasis es que finalmente que la gente estaba siendo testigo de un mensaje sobrenatural, de la intervención divina en la historia. Capítulo 1, capítulo 2, anuncios de ángeles viniendo sobre personas específicas en este momento de la historia. Anuncios de ángeles a pastores. Una voz del cielo. Capítulo 3,
Todos estos sucesos que impresionaban sin lugar a dudas a las personas, a los que estaban ahí presentes. Y ahora Jesús en Galilea, con el poder del Espíritu, dando testimonio, por supuesto, del Padre. Ahora es muy interesante poder observar lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes Lucas y Hechos? Ambos volúmenes formando parte del mismo libro, por así decirlo, 2 tomos. Si hay algo que se enfatiza, capítulos 1 y 2, al inicio de la iglesia, ¿es quién? No se muevan, les decía Jesús. ¿Hasta qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora capítulos 1, 2, 3, el ministerio de Jesús, el inicio de su ministerio y el énfasis otra vez en el Espíritu. Vemos esos paralelos interesantes en Lucas y Hechos, donde el Espíritu Santo tiene ese lugar dirigiendo la vida, en este caso de la iglesia, por supuesto, llenando, saturando los sentidos de la iglesia para testificar a todas las naciones. Y en el ministerio de Jesús, nuevamente, dando ese testimonio de que este Jesús, el Hijo de Dios, se había privado de sus atributos divinos y como tú y como yo, andar en esta tierra por el poder del Espíritu, dando testimonio y viviendo esa vida que ninguno de nosotros puede vivir. El hecho de que el Espíritu Santo está presente, por supuesto, que tiene implicaciones trinitarias, pero también nos habla acerca de esa armonía perfecta en la Trinidad, en los planes de Dios. No hay nada que salga de sus planes y cada uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, asumiendo, tomando sus funciones, sirviendo de manera perfecta para que todo esto obre y dé gloria a Él. Y leemos ahí que las noticias, las nuevas, la fama acerca de Jesús se divulgó por toda la tierra alrededor, por toda la comarca, por toda esa área. ¿Qué quiere decir esto? Pues sin necesidad de los medios de comunicación que tenemos hoy, sin necesidad de estar utilizando algún otro medio tecnológico, la gente ya estaba escuchando acerca de Jesús. Y este versículo 14 y 15, hermanos, el ministerio de Jesús en Galilea, es lo que encontramos en paralelo en los primeros capítulos de Juan. Esos primeros milagros. Es decir, ese primer año de su ministerio. Es decir, hay varias cosas que Lucas intencionalmente busca abreviar en 2 versículos, pero que en los evangelios paralelos lo tenemos explicado a mayor detalle. Las obras y el poder del Espíritu en Jesús, que estaba obrando milagros en Galilea, fueron guardados, fueron puestos por los otros evangelios. Y aquí Lucas nos busca que nos enfoquemos en que gran parte de la población del área, Galilea y posiblemente toda Palestina, ya estaba escuchando acerca de los reportes y los milagros que Jesús estaba haciendo. Y por supuesto que esto llamaba mucho la atención. Pero vean el énfasis que Lucas busca hacer en el capítulo 15. Y me gustaría que prestemos mucha atención. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Lucas no busca profundizar en todos los milagros que Jesús está haciendo en Galilea, no busca dar toda la descripción de todo lo que está sucediendo, sino que lo resume en una parte muy interesante, pudiendo haberlo hecho porque son muchos milagros en el poder del Espíritu, pero se enfoca en algo que resulta ser de mucha importancia. Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué es lo que Lucas está buscando en mostrarnos aquí? ¿Por qué la enseñanza? Dirán algunos. Tal vez más de uno de los presentes más acostumbrados a sentir o más acostumbrados a como normalmente se menciona para mal, andar en el espíritu, que implica estar haciendo un montón de cosas irracionales o conducirnos con cierta ligereza, libertad, siendo muy irresponsables en nuestro actuar y para nada demostrando lo que una persona llena del Espíritu hacía. El ejemplo lo vimos hace un par de semanas.
Jesús, lleno del Espíritu, respondía al diablo, respondía a la tentación con la palabra. Y ahora Jesús, nuevamente, en el poder del Espíritu, dice Lucas, enseñando en las sinagogas, siendo alabado por todos. ¿Por qué es esto tan importante? Hermanos, porque los milagros tenían una función. Los milagros eran para autentificar el mensaje que Jesús estaba pregonando, que Jesús estaba dando, la enseñanza que él estaba dando. Pero tú y yo sabemos, los milagros no salvan a nadie. Es decir, por supuesto, el milagro más grande es la salvación. Pero esta salvación, lo sabemos, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, el mensaje, el milagro más grande, es a través de la enseñanza del Evangelio, de la impartición del Evangelio, de compartir el Evangelio. Ese es el milagro más grande. Y las señales que la gente estaba viendo en ese momento, tú y yo lo sabemos al leer los Evangelios. Y aún lo vemos el día de hoy. Si en una colonia de repente entra una camioneta y empieza a regalar juguetes, no pasa mucho tiempo para que se vengan todos los vecinos y hagan fila de la camioneta porque está regalando cosas. Ahora imagínense ustedes si ve a alguien que está sanando enfermedades, pues cómo se va a correr la voz y cómo va a venir toda la gente para poder escuchar. Porque estaban más interesados, por supuesto, en lo exterior, en aquello que nos afana día con día. Pero Jesús, su principal motivación, lo que vemos aquí, es cumplir la voluntad del Padre. Y esto es traer muchos hijos a salvación, muchos a la gloria. Y lo leíamos ahora en un pasaje que por supuesto Jesús menciona aquí. En la lectura bíblica leíamos Isaías 61. Y otra vez cuando lo leímos, si pusiste atención, habla tanto acerca de los gentiles, acerca de la salvación al mundo. Porque en el contexto, este es el mensaje que lo vamos a ir viendo, Jesús venía a traer. La salvación, una enseñanza genuina y verdadera. Sobre todo, hermanos, el cumplimiento de la palabra. Así que el resumen del ministerio de Jesús, esta primera escena, versículo 14 y 15, nos lleva a poder apreciar cómo Lucas prioriza la enseñanza. Los milagros sí importantes, pero acompañaban y autentificaban este ministerio, su ministerio. La enseñanza de Jesús es algo que es mencionado una y otra vez en Lucas. Y por eso es tan importante, hermanos, a la iglesia y el modelo que vemos, el patrón de nuestro Señor y Salvador y el patrón que fue dado a los discípulos es la enseñanza. Y si no me crees y tienes tu Biblia contigo, mira versículo 31 del capítulo 4. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Capítulo 5, versículo 3 de Lucas. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes. Versículo 17 del mismo capítulo 5. Y un día que él estaba enseñando, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Capítulo 6, versículo 6. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había un hombre que tenía la mano derecha seca. Capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. La verdad es que podríamos continuar, capítulo 13, hay 3 referencias, capítulo 19, 20, 21, una y otra vez en el Evangelio de Lucas se nos habla de cómo Jesús enseñaba y lo acabamos de leer, de cómo los discípulos pedían ser enseñados. Y eso hasta ahí, hermanos, contrasta mucho con lo que aquellos que estaban interesados en los milagros y aquellos que el día de hoy están interesados en que sus problemas se resuelvan, buscan al acercarse a la iglesia. No me enseñen. Nada más dime, ¿qué debo hacer? ¿Vendo o compro? ¿Me siento o me paro? No, es que tenemos que decir, no, eso ya lo sé, ¿verdad? Ya conozco mucha Biblia, yo necesito que me enseñen más. El patrón bíblico que vemos aún en el ministerio de Jesús es la enseñanza. Es la enseñanza. Hoy lo veíamos en la talla para padres. Como padres somos llamados a enseñar a nuestros hijos, a ser maestros. Y les decía yo y confrontaba mi corazón también. ¿Con qué estamos llenando nuestro corazón? ¿Qué vamos a poder enseñarle a ellos si nosotros mismos no somos enseñados?
Hermano, una persona que anhela ser enseñado es una persona que entiende que en sus propios méritos lo que sabe no es suficiente, que está incompleto, que necesita algo más. Aquel que desea ser enseñado, aquel que es enseñado es porque entiende que hay un maestro, hay alguien más importante que él. Y aquellos logros, aquellos méritos, aquella posición, lo que tenga, no vale nada a la luz de aquello que su alma anhela y necesita, que es la enseñanza de un maestro. Y en este caso, la palabra de Dios. Una y otra vez lo vemos. La gente hoy está interesada en qué, en sentir bonito, en poder salir feliz, recargado, emociones. Y el ministerio de Jesús lo que nos enfatiza es enseñanza. Y para una enseñanza lo que se necesita es prestar atención. Para una enseñanza lo que se necesita, vemos la actitud de los discípulos, enséñanos a orar. Y un testimonio de esto, hermanos, es cada día, cada domingo cuando venimos a este lugar. Tal vez sí. No con muchas ganas algunos, batallando, desvelados, diferentes circunstancias, pero el hecho de que estamos aquí es porque nuestra alma necesita y está sedienta de la palabra de Dios, porque no podemos vivir en base a nuestras fuerzas, porque entendemos que el consejo de hombres nos ha llevado al fracaso continuo y a la perdición de nuestras almas, y se necesita un consejo divino. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí está. Nuestro Señor Jesús vino a ejemplificar y a vivir todo esto que leemos en Proverbios. Y su ministerio, este resumen que Lucas nos da, y a lo largo de su ministerio, por todo el Evangelio de Lucas, es ese tiempo donde Jesús se sentaba y enseñaba. Yo les pregunto, ¿será que los discípulos lo aprendieron bien? ¿Qué es lo que leemos en el libro de los Hechos? A los discípulos enseñando, compartiendo. ¿De manera perfecta? No. Pero sí con ese temor en su corazón de ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Y siendo respaldados por el poder del Espíritu, sin lugar a dudas, hermanos, la sombra de ellos sanaba, los paños de ellos sanaban. Impresionante. Dios autenticando su mensaje. El mensaje de sus enviados, de sus apóstoles. Pero ellos dedicándose a eso, a la oración y a la enseñanza. Porque ese es el patrón que tenemos. No hay otra fórmula secreta, y aún en estos 2 versículos vemos que era el deseo, el tiempo de Jesús pasando con sus discípulos y siendo expuestos a su palabra. En las sinagogas. Ahora es muy importante pensar en esto. Muchas veces leemos las sinagogas y decimos, sí, las sinagogas, pues el templo. Pero no. Las sinagogas, ¿de dónde salieron las sinagogas? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no leemos acerca de las sinagogas? ¿Por qué no hay tanto énfasis en las sinagogas? ¿Qué son las sinagogas? Y es que hay un poco de incertidumbre con respecto al origen de ella, pero lo más probable es que las sinagogas aparecen en el periodo de la cautividad del pueblo en Babilonia, cuando pues no podían utilizar el templo como lugar de reunión. Y seguramente las sinagogas podían ser casas, podían ser lugares donde los judíos podían juntarse a orar y a estudiar la Torá, la ley de Dios, la ley y los profetas, los salmos. De hecho, se piensa que también cantaban un salmo. Repetían la Shema, Deuteronomio capítulo 6, estudiaban acerca de la ley de Dios. Y el versículo 15 termina diciendo que era glorificado por todos. ¿Qué quiere decir esto? Solamente Dios es merecedor de toda gloria. Y la verdad es que la palabra aquí es para la gloria de Dios, aquella que es reservada para Dios. Pero estamos viendo que la gente, al escuchar la enseñanza y al ver el poder del Espíritu manifestado en los milagros que Jesús hacía, la gente le reconocía. La gente lo glorificaba. La gente le daba gloria. Hermanos, estos 2 versículos es el resumen que Lucas nos da para enfatizar el poder del Espíritu, la enseñanza y el reconocimiento que la gente tenía. Asombrados. Y una vez que termina ese resumen, ahora sí Lucas se adentra en una situación muy particular.
y esa comienza en el versículo 16. Vean conmigo cómo comienza el versículo 16. Dice, llegó o vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Una vez que ya vimos el resumen del ministerio en este primer año, ahora vemos a esta situación en particular que Lucas busca enfatizar, y es Jesús en Nazaret. Jesús viene a la ciudad donde creció, la ciudad de sus padres. Y es interesante ver que Jesús no se aleja de las sinagogas, de esta tradición judía, sino que al contrario, busca estar ahí presente. Les mencionaba yo que durante el servicio en una sinagoga se hacían oraciones, se leía la ley, se leía en hebreo. Y en aquel momento alguien tenía que traducirlo al arameo, porque en ese momento pues no entendía. Pero una vez que se concluía la lectura, se invitaba a algún varón a que pudiera pasar y enseñar algo que pudiera obtener de ese texto. Y es precisamente lo que vemos a continuación, versículo 17. Se le dio el libro del profeta Isaías. Estamos hablando de que una vez que Jesús se levanta a leer, se le dan los rollos, ¿verdad? Se le da el escrito del profeta Isaías. Y aquí es interesante algo. No se lo dan a él en un pasaje en específico. ¿Por qué sabemos esto? La segunda parte del versículo 17. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y ahí comienza a recitar Isaías 61. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús intencionalmente él recibe Isaías y él lo abre en este pasaje en específico. Es el pasaje que hoy leímos en la lectura bíblica. Ahora, prestemos atención, porque este pasaje, Isaías 61, describe las funciones del profeta del siervo del Señor, es decir, del siervo de Dios, del siervo sufriente. Y es un mensaje de salvación para los exiliados de Dios. Con respecto a este pasaje, la audiencia lo identificaba como un pasaje sobre el futuro, la salvación del pueblo. Lo leíamos hace un momento, esta restauración de la cual habla Isaías capítulo 61. Y vean conmigo ahí a partir del versículo 18. Dice Jesús, citando Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vamos a detenernos ahí por un momento. Si lo notaron, otra vez el énfasis, Jesús eligiendo este texto en particular para enfatizar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Lo habíamos visto ya, aparte del versículo 18, lo habíamos visto en el capítulo 3, versículo 22, el Espíritu Santo desciende sobre él. Lo vemos también en Hechos capítulo 10, versículo 37, donde se da testimonio de que Jesús, ungido por el Espíritu, es que realiza su ministerio. Así que de ninguna manera otra vez vemos una obra independiente, sino el Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre, siendo lleno, guiado, conducido por el Espíritu. ¿Cuáles son estas acciones que son descritas aquí? Prestemos mucha atención. Primeramente, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A estos pobres se les da buenas noticias, se les instruye, se les enseña. No está relacionado con la condición económica necesariamente. Desafortunadamente, este pasaje ha sido utilizado mucho también para algo conocido como el Evangelio de la Liberación, que busca unir como el marxismo y el evangelio para poder hacer obras de caridad, obras de igualdad económica y enfocarse más en esa parte. Pero el contexto es muy claro. Nuestro Señor Jesús no vino a ser un libertador social. De hecho, el ejemplo lo vemos claro porque sus discípulos en el libro de los Hechos pregonaban, anunciaban y priorizaban la estabilidad económica de la sociedad. No. El establecimiento de iglesias que sirvieran a su Señor y continuaran el ejemplo de Cristo. Ahora, ¿qué significa entonces pobre? Y me gustaría que pudiéramos meditar en esto. Por lo siguiente, hermano, porque un pobre, de acuerdo al contexto y la palabra original, nos habla de una persona en bancarrota. ¿Y sabes qué es una persona en bancarrota? Aquella que no posee absolutamente nada, no tiene nada en el bolsillo, está completamente dependiente de alguien. No tiene nada que ofrecer, no tiene ni cómo estar parado, pues.
Esto implica que se refiere a aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen la manera de poder subsistir. Y sabes que en Mateo capítulo 5, versículo 3, nuestro Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? Es aquel que entiende que no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Es aquel que entiende que en su corazón no existe más que pecado, desastre, perdición, nada. Me gustaría que pudiéramos, hermanos, realmente situarnos, entender este concepto porque es tan importante. Tal vez en tu vida has estado lidiando con el orgullo, tal vez en tu vida has estado escuchando el evangelio, pero no ha podido todavía, no ha venido ese entendimiento. Y a través de la palabra de Dios es que viene esto, porque su palabra es viva, es eficaz. Y mediante el estudio de ella, el Señor puede obrar un milagro en tu vida y en tu corazón. Y aquí el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de Isaías 61, apunta a Jesús, apunta a Cristo, porque Él viene a pregonar esas buenas nuevas a los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que entienden su condición espiritual de completa bancarrota, Él viene a decirte, hay esperanza, salvación. Y puedes pasar de muerte a vida. Estas buenas nuevas a los pobres implica una esperanza que aquel desahuciado no tenía ni idea que existía. Estas buenas nuevas a los pobres son aquellas que vienen a traerle vida. Es como un manantial, como un oasis en el desierto. Y seguramente más de uno aquí puede identificarse con esa situación. Porque sin importar la casa en donde vivas, los carros que conduzcas, el trabajo, el sueldo, lo que sea, sabes bien que tu alma necesita algo más. Es muy conocida la entrevista de este jugador ya retirado, mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que después de ganar, no me acuerdo si el tercer o cuarto supertazón, él decía, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. ¿Qué significa esto? Que a pesar de todos los logros deportivos que logró, 1, 2, 3, 4, no había todavía esa satisfacción y ese contentamiento en su corazón. ¿Por qué? Tú lo sabes bien. Nada de lo que este mundo ofrece llena nuestra necesidad. Y de la misma manera como vemos a este hombre aparentemente exitoso deseando algo más, continuará buscando a lo largo de su vida hasta que se encuentre en esta situación donde acepte su condición espiritual de bancarrota. Humille su corazón y su rodilla y ruegue por un Salvador. Y esa es posiblemente la situación en la que tú te encuentras. La diferencia es que no lo quieres aceptar. Y hoy vamos a ver, conforme avancemos, el ejemplo de aquellos, de la misma manera, endurecidos, no queriendo aceptar su realidad. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Este versículo, esta parte del versículo 18, esta cita de Isaías 61 está en aquellas Biblias Reina Valera, pero los que tienen la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas van a notar que no está ahí. Y es porque no está en los manuscritos más antiguos, no es ningún error en la Biblia, simplemente que lo hago notar porque algunos tal vez va a darse cuenta que en la Reina Valera está, pero no en la Biblia de las Américas, simplemente que aquí se está añadiendo aquello que en Isaías 61 está. Lucas no está inventando nada, sino que está en esos manuscritos no se está inventando nada, sino que se está trayendo de de Isaías 61. Como les digo, en los manuscritos más antiguos no está que Jesús haya citado esa parte del versículo. Realmente es el cumplimiento de la profecía, es en las palabras de Jesús. Lo que podemos ver es que Lucas está enfatizando ese mensaje de buenas nuevas, quebrantados de corazón, sanar a los quebrantados de corazón, por supuesto que lo vemos en las Escrituras también. Pregonar libertad a los cautivos. El ministerio de Jesús, una y otra vez, está marcado por esa oportunidad y ese mensaje de salvación a quienes, a los pobres, como dice Isaías 61, aquellos quebrantados de corazón, y como continúa aquí Lucas,
a pregonar libertad a los cautivos. ¿Libertad de qué? ¿Política? ¿Religiosa? ¿Qué tipo de libertad? Jesús dice en capítulo 8 de Juan, versículos 34 al 36, de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad, el mensaje de libertad a los cautivos es aquellos que están cautivos al pecado. Porque esa es la realidad espiritual de todos los hombres. Al no haber ninguno bueno, no hay quien haga el bien, la realidad del hombre. Lo vemos en la narrativa en Génesis con respecto al diluvio, el constante pensamiento de los hombres hacer el mal. Tú conoces bien. Me parece que no está de más, no hay necesidad de decirlo, pero si eligiéramos a alguna persona aquí al azar y proyectáramos ahí todos los pensamientos que están viniendo a tu mente en los últimos 30 minutos, seguramente todos correríamos, espantados de que un encorbatado, bien vestido, tuviera toda esa cantidad de pensamientos en su corazón. No estoy hablando de ninguna novedad, sino que es la realidad en la que vivimos, en nuestra carne, esclavizados al pecado, con una tentación continua. Y por eso es que como creyentes anhelamos la ciudad celestial, donde ya seremos transformados y este cuerpo de carne no más será glorificado. La lucha genuina del creyente en esta tierra comienza con su propio corazón, con su propia carne. Y nuestro deseo de la morada celestial implica el poder ser libres de esto y honrar a nuestro Padre de manera perfecta, verlo a Él tal y como Él es. Pero en esta tierra, esa resulta ser la esperanza del creyente, porque entiende que su condición espiritual era de bancarrota, porque entiende que era cautivo al pecado. Y esta referencia de cautivo al pecado la vemos una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo menciona acerca de esta misma manera, esta misma analogía de poder ver a aquella persona que es esclava del pecado, que es cautiva. Y es que lo describe que en otro tiempo, capítulo 3, versículos 3 al 5, en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, dice, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos los unos a los otros. Esa cautividad a la cual está referida lleva mucho más que una cautividad simple física, sino aquella que tiene aprisionada tu alma, tu corazón, tus deseos, tus pensamientos. Y el mensaje de salvación es precisamente para aquellos a los que la luz del Evangelio de Jesucristo les ha brillado, 2 Corintios capítulo 4, y puedes ver tu realidad de bancarrota espiritual y tu realidad de una vida cautiva al pecado. Ahora se nos habla mucho de la libertad. Yo soy libre, no le rindo cuentas a nadie, yo hago de mi vida lo que quiero. No es cierto. Lo único que estás haciendo es simplemente dando pie y rienda suelta a una vida cautiva por el pecado, por tus propios deseos, por tus propios anhelos. A estos es a los que Cristo vino a pregonar libertad. Pero en la oscuridad, en la ignorancia, tú no sabes que estás cautivo. Tú no sabes que estás en bancarrota espiritual. Basta con encender la tele, tal vez ver en tu celular un par de videos. Tú puedes. Nada te puede mantener abajo. Despierta cada día, vete al espejo y repítete que eres tú un ganador.
todo este mensaje de positivismo, de entusiasmo, de emprendimiento vano, hueco, vacío, ¿qué es lo que busca hacer? Humo, vanagloria y alejarte de tu realidad. No, es que yo no me puedo ver como un derrotado para venir a Cristo. Es precisamente lo que es necesario. Verte como alguien que ha fracasado una y otra vez y necesitas de un Salvador. Los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Vean lo que continúa diciendo, vista a los ciegos. Esto viene completamente a traer esa realidad. ¿Cómo es que no sabemos que somos cautivos? ¿Cómo es que no sabemos que estamos en bancarrota? Porque estamos ciegos espiritualmente. Los milagros de Jesús, físicos, de esta ceguera física que tenía la gente, darle vista a los ciegos, también apunta en cierta medida a poder ver lo que Él es capaz de hacer en tu corazón. Hacerte ver que estás ciego. Que sin Él estás ciego. A los discípulos les dice Jesús, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Todos al parecer podemos ver. Pero ¿por qué Jesús decía una y otra vez, el que tenga oídos para oír, oiga? Había algunos ahí que sí parecía estar escuchando, como seguramente aquí, pero así como entra por un lado, sale por el otro. Pero 2 Corintios capítulo 4 es un pasaje tan hermoso que nos habla de que la única manera de que pueda alguien abrir los ojos, porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No solamente eres cautivo, sino que también estás ciego, alejado de Dios. Es el diablo mismo que ha cegado tu entendimiento y tus decisiones, sí, posiblemente algunas menos peores que otras, están siendo dominadas por el mismo diablo, por tu mismo pecado. Pero este engaño viene a desvanecerse. ¿Cómo? Cuando Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, resplandece en tu corazón. Y así puedes ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. 2 Corintios capítulo 4. No hay otro milagro más grande que este. El que aquel que en bancarrota espiritual, el que aquel ciego, que aquel cautivo, que alguien le pueda prender la luz, que alguien le pueda tocar el hombro, que alguien le pueda escuchar, más bien que alguien le pueda decir que esa espada viva y eficaz, que es la palabra, pueda penetrar en el corazón y hacerle ver su realidad. A poner en libertad a los oprimidos. Un profeta podía anunciar un mensaje de libertad futura, pero un salvador es aquel que podía llevar a cabo esto, dar libertad al cautivo. Hermanos, esta es la condición del mundo, de aquellos que están alejados de Dios y posiblemente de algunos de ustedes aquí. Si tú te das cuenta, es el orgullo que no te hace ver, que no le permite ver al hombre que está cautivo, que está ciego, que está oprimido, que está en completo desastre y bancarrota espiritual. Pero por su orgullo, por lo que este mundo alimenta en tu corazón, huyes de eso y quieres hacerte ver como muy fuerte. Nada más necio que esto. Nada más necio que esto. Por eso es que leemos el libro de los Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No le quiere rendir cuentas a nadie. No quiere humillarse ante nadie. No busca doblar su rodilla ante nadie porque él así lo criaron. Como una persona que siempre sabe salir adelante. Mi familia siempre tan trabajadora. Ese es el ejemplo que yo tengo de mi familia. Es el orgullo de la familia. Ese es el orgullo que te tiene perdido y cautivo al pecado. Porque a la luz de Cristo todo eso es basura. Y si eres llamado a ser testimonio, por supuesto que vas a ser diligente y testimonio a otros.
Pero por pura gracia y misericordia es que estás hoy. Por pura gracia y misericordia es que tienes lo que tienes en este día. Si algo has logrado, ha sido por gracia y misericordia de Dios. El orgulloso, el necio, el cautivo, el ciego, no entiende nada de esto. Eso es lo que algunos teólogos denominan la gran reversión. Y eso es lo que María menciona. Vayan conmigo ahí al capítulo 1 de Lucas. Porque en el Magnificat de María, ya lo hemos leído, por supuesto, ya estudiamos esta parte, pero a partir del versículo 51 ahí de Lucas, vean cómo dice, en esta exaltación a Dios, Él ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los que eran soberbios en los pensamientos de su corazón, ha quitado a los poderosos de su trono y ha exaltado a los humildes. Vean el versículo 53, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Esto es lo que los teólogos denominan como la gran reversión en Lucas. ¿Qué es esto? Los pobres, los cautivos, aquellos que están en bancarrota y reconocen su ceguera espiritual, son aquellos recompensados. Pero los soberbios, los ricos, los poderosos, son aquellos que el Señor desprecia. Y esto lo vemos en las parábolas que vemos en Lucas. Piensa tú en la parábola del buen samaritano, en la parábola del rico insensato que está buscando acumular y acumular riquezas, en la parábola de la gran cena, donde los convidados son aquellos que, a los que están en las calles, a ellos tráelo, porque los invitados no quieren venir. El hijo pródigo, al hijo rebelde que se fue allá, al que echó a perder su vida, pero viene arrepentido, es aquel que encuentra descanso en el regazo de su padre. La moneda perdida, el rico y Lázaro, el fariseo y el recaudador de impuestos en Lucas 19. ¿Cuál es la actitud del recaudador de impuestos y cuál es la actitud del fariseo? ¿Recuerdas tú bien la oración? Que Dios nos guarde de tener esa actitud, hermanos. Capítulo 18 de Lucas. 2 hombres suben al templo a orar, versículo 10, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se pone en pie y oraba, Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba en el pecho y decía, Dios, ten piedad de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo lo que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hermano, ¿cómo oras? ¿Cómo vienes delante del Señor? No permitas que el orgullo, no permitas que tus aparentes logros, no permitas que todo esto nuble tu vista a tu realidad, a mi realidad. Vasos de barro, pecadores salvos por gracia que necesitamos de nuestro Padre todos los días de nuestra vida, porque nuestra condición era exactamente esta, ciegos, cautivos y en bancarrota espiritual, y el Señor, por pura gracia y misericordia, nos ha dado la vida eterna. Cuando venimos con otros hermanos, lejos esté de tus labios el presumir, el anunciar lo que tú haces por el Señor. Lo que tú te niegas, todo lo que tú te esfuerzas. Muestra tu amor. ¿Cómo oras por él? ¿Cómo sirves a tu hermano? Y en lo secreto, ora por tu hermano. Ora que el Señor te conceda humildad. Lejos esté de nuestros corazones el jactarnos por algo que creemos nosotros que hacemos por nuestras fuerzas. Mirar atrás, mirar al pasado y decir todo lo que tú has hecho por el Señor. Hermano, no necesitamos saber eso. Tu Padre Celestial lo sabe. Y Él te recompensará si genuinamente había un corazón agradecido. No demos lugar. Y la gran reversión, este término que les mencionaba, es aquel que precisamente busca enfatizar eso. No son los orgullosos, no son los ricos ni los poderosos los que reciben este mensaje de salvación, sino que son los pobres, sino que son los humildes, los cautivos, los ciegos, a los que el Señor ha venido a restaurar. Vean cómo dice, hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque él enrolla el libro, versículo 20. Lo da al ministro, se sienta y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que concluye la lectura Jesús de este pasaje de Isaías 61, entrega el libro, se sienta y todos están sorprendidos viéndolo. ¿Por qué? Porque era común que ellos se sentaran a enseñar. Y lo que Jesús les dice es, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí está el ungido del Señor, pregonando libertad a los cautivos. Veamos el final, versículo 22, reacción al ministerio de Jesús. ¿Cuál es la reacción? Todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué quiere decir esto? Las palabras de gracia con las que Jesús compartía. Era atractivo, la gente le gustaba, estaban impresionados. Pero en base a esta pregunta hay incredulidad. ¿No es el hijo de José? Vean conmigo el versículo 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí tú en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué quiere decir esto? A Nazaret ya habían llegado las noticias de los milagros que Jesús había realizado en Capernaum, pero estos milagros tenían un propósito. Y el hecho de no aceptar a Jesús también estaba implicando que Dios no los iba a aceptar. Jesús, conociendo su corazón, les dice, seguramente ustedes dirán, ¿por qué no estoy obrando esos milagros? ¿Por qué no estoy haciendo aquello? Pero su corazón de ellos, aquí, en Nazaret, estaba tan endurecido que no estaban dispuestos a aceptarlo. Porque ellos decían, este es el hijo de José, él es el carpintero. Y de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento eran rechazados, así Jesús lo está anunciando. Y por eso es que da estos dos ejemplos. Vean conmigo, versículo 25 al 27. Había muchas viudas en Israel, dice Jesús, en los días de Elías. Pero cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué quiere decir esto? En Primera de Reyes, versículos 17 y 18, se nos narra a Elías en esta situación, donde el juicio de Dios cae y el cielo es cerrado, tal como Jesús lo menciona. 3 años y 6 meses. La maldad del rey en ese momento ya había llegado a un punto que había puesto y había llegado un juicio de parte de Dios, porque el pueblo rechaza a Dios y Dios, por supuesto, castiga al pueblo. Pero Dios cuida a su profeta, versículo 9 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Dios lo tiene ahí con él. Y llega a Sarepta, que pertenece a Sidón. Y ahí manda una viuda que le sustenta. Te ruego que me traigas un bocado, le dice Elías. Pero ella dice, vive el Señor, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Es interesante ver la actitud de esta mujer siendo gentil, muy importante. No se niega, sino que le hace ver y le dice, vive el Señor tu Dios, vive Jehová tu Dios. Reconoce al Creador, reconoce al Dios verdadero y le hace ver su situación, su realidad. Y el Señor responde y le dice, no se va a acabar la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en tu vasija hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la paz de la tierra. De todo el pueblo, de todos el pueblo de Israel, es Dios quien manda a Elías con esta viuda. Y Jesús le hace ver que aunque su pueblo lo había rechazado, había otros, en este caso una mujer gentil, que entendía de dónde venía la provisión y que le hace ver a Elías lo que tiene. Y el Señor bendice y el Señor mantiene a su siervo con vida.
Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Ve cómo Jesús menciona ahí de dónde viene la mujer, Sarepta de Sidón, y de dónde es Naamán, sirio? Gentiles, los dos, en una sinagoga, a los judíos les está diciendo, de la misma manera que estos profetas fueron rechazados en su tierra, Elías, Eliseo, el Señor concedió provisión a esta mujer gentil y el Señor le concedió sanidad, segunda de Reyes capítulo 5, a Naamán, un gentil y leproso. No solamente gentil, sino además leproso. Y ustedes saben, los leprosos rechazados de la sociedad. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Confrontando el orgullo de los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham, ¿recuerdan? Jesús dice, nada de eso. Nada de eso. Si fueran hijos de Abraham, me reconocerían a mí. Por lo que cuando la gente escucha esto, versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Por supuesto, porque les está haciendo ver la dureza de su corazón y cómo ellos no están dispuestos a humillarse. Y cómo son los gentiles a los que les llega la salvación en ejemplos claros en el Antiguo Testamento a través de Elías y Eliseo. El rechazo del pueblo hacia Jesús es evidente. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a rendirse ante Dios, no están dispuestos a arrepentirse. Ellos están negando, rechazando y en algún sentido mostrando su incredulidad mediante el rechazo a Jesús, diciendo, pero si tú eres el hijo del carpintero. El corazón de ellos endurecido. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. A ese grado llegó la ira de estos hombres. ¿Sabes por qué? Porque Jesús había mostrado ese orgullo y ese deseo por seguir manteniendo sus costumbres y seguir viviendo vidas alejadas de Dios, de una rendición total y genuina. Tú y yo sabemos que el Evangelio hoy llegó a nosotros, gentiles. Pero, tal y como dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús se presenta delante de ellos en el poder del Espíritu, citando y mostrando la Escritura. ¿Y sabes qué es lo que hacen ellos? Van a llevarlo al punto más alto para matarlo. Muy seguramente será apedreado de acuerdo a la costumbre de aquel tiempo. Versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo leemos muy fácil, pero imagínate una multitud que te lleva al punto más alto de la montaña, todos rodeándote. ¿Cómo es que Jesús pudo haber salido en medio de ellos como si nada? Interesante. Obrando una señal poderosa, muy seguramente ante el asombro de todos, sin ningún rasguño, porque su tiempo no había llegado, su ministerio no estaba concluido, apenas estaba comenzando. Hermanos, no nos asombremos de la hostilidad y la reacción de nosotros al anunciar el Evangelio a otros. Miren a nuestro Señor Jesús. No nos desanimemos. Al contrario, oremos, porque esta es la realidad espiritual del mundo. En bancarrota, cautivos, ciegos, oprimidos por el pecado. Y muy posiblemente esa es tu situación hoy, tu condición hoy. Y si la palabra de Dios te ha alumbrado el corazón, clama que sea Él quien traiga ese perdón y esa esperanza a tu vida. Porque créeme que la oposición que mantengas no te va a poner exento de un día doblegar tu rodilla delante de Él. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 11, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Y tú no estás exento de esa lista. Si hoy la palabra del Señor ha llegado a tu corazón, no sigas en ese orgullo, no sigas en esa soberbia. Necesitas un Salvador. Y es necesario que te humilles, dobles tu rodilla y vengas ante Él en arrepentimiento, creyendo, sabiendo que Él puede perdonar tus pecados. El Evangelio no va a ser aceptado por todos, pero nosotros debemos mantenernos firmes, fieles,
entendiendo que a esto hemos sido llamados. Si a nuestro Señor Jesús, si Él llevó a padecer todo esto y a un rechazo máximo en la cruz, a nosotros nos espera hostilidad, dificultad. Pero como Él nos ha prometido, confiad, confiad, yo he vencido al mundo. El resumen del ministerio de Jesús, el mensaje de la enseñanza y la respuesta de la gente nos ilustra y nos apunta hacia el mensaje de salvación, al mensaje de perdón de pecados. La salvación ha llegado, pero solo aquellos pobres de espíritu serán saciados, serán galardonados y serán llevados al reino de los cielos. Escudriña tu corazón y ora que el Señor te haga ver tu condición espiritual.